El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Versículo número 15. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo número 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hay una gran verdad bíblica que si usted me la logra hoy entender, va a tener una vida cristiana de bendición. Si bien la carta a los romanos es doctrina, teología, hay una gran verdad bíblica de enseñanza. ¿Sabía usted que hay veces que Dios contesta a tu oración? Regla general bíblica: Dios contesta a nuestra oración, donde el milagro va a suceder, porque la Biblia dice que lo que Dios promete, Él cumple. Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Pero cuando pasa el tiempo y llega el milagro, Dios siempre va a ocultar el proceso. Entiéndelo bien. Dios va a ocultar el proceso. Vuelvo y te repito toda la oración. Hay veces que Dios contesta a tu oración, pero no te indica el proceso por el cual llega tu milagro. Me explico. Dios se reveló a José. José tuvo unos sueños. En esos sueños se veía a José en un cargo importante, donde su padre y su madre, el sol y la luna, y unas espigas, se reverenciaban ante él. O también unas estrellas. Todos se reverenciaban. Imagínese a usted que Dios le dijera: bueno, José, tengo para ti algo grande, pero resulta que es necesario que usted salga de su casa, de su hogar. Es necesario que usted sea metido en una cisterna por sus hermanos porque sintieron envidia. Una cisterna, porque sus hermanos sintieron envidia al ver que Dios iba a hacer algo grande con usted. Imagínese que Dios le dijera: y bueno, después de esto va a ser usted vendido, va a llegar a la casa de un egipcio, jefe del faraón. Allí en esta casa usted va a trabajar como un esclavo, pero con la proyección a formarse y ser un gobernante. Imagínese Dios diciéndole todo esto. Usted va a ser llevado a la cárcel y va a ser culpado por violación. Sería nuestro tiempo. Lo acusaron falsamente. La mujer de Potifar quería que él se acostara con ella. Eso era normal en ese tiempo. Pero José sabía su integridad. José pudo haber dicho: Señor, tengo que cumplir con las leyes, tú me has traído y entonces tengo que acostarme con esta mujer. Tú lo sabes, Señor. No, José guardó su integridad.
Después fue llevado a la cárcel. Allí pasó un tiempo, interpretó sueños, la cárcel prosperó. Y poco después reveló el sueño al faraón. Y el faraón vio que en él estaba el Espíritu de Dios. Y a causa de ello le puso como Señor de todo Egipto. Imagínense que Dios le dijera todo eso a uno. Pues uno diría, no, Señor, pero no. Dios guardó, ocultó un proceso. Esto puede pasar en tu vida. Dios te ha prometido algo y para ti el tiempo ha pasado. Sí, el tiempo ha transcurrido y no ves nada. Y comienzas a desanimarte. Comienzas a buscar en tus propias fuerzas qué hacer, cómo hacerlo. Y te pasa lo mismo que a Abraham. Abraham en sus fuerzas fue y dijo, Dios, tú me hablas de una gran prole, tú me hablas de una gran herencia, tú me hablas de tierras, pero heredero, nada. ¿Y qué hizo Abraham? Trató de ayudarle a Dios. Era permitido por la ley sumaria en ese tiempo, por el código Hammurabi, era permitido que si un hombre monarca o un hombre no podía heredar, podía usar a una de sus criadas para tener un hijo. Y así podía tener herencia. Y esta ayuda con Agar ha salido cara hasta el día de hoy. A tal punto que Dios le dijo, no es como tú dices. No, es como yo digo. ¿Y qué tuvo que hacer él? Despedir a Agar y a su hijo, porque quedó Isaac. Entonces, ¿qué es la responsabilidad en el reino de Dios? Porque muy claramente el versículo dice, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Todo profesional guarda en secreto su profesión. Cuando tú vas al médico, él es un profesional. Y tú le dices, doctor, tengo esta dolencia. Y usted no comienza a decir, bueno, doctor, y yo creo que usted me podría recetar. Y usted, el doctor, ¿qué le dice? A ver, un momento, yo soy el profesional. Déjeme actuar. O que llegue un familiar y le diga, doctor, es que yo veo, yo analizo. El doctor dice, bueno, pero un momento. Hace mucho tiempo nos contaron una historia, un ingeniero, y decía, se dañó una máquina. Y resulta que esa máquina valía muchos millones. Nadie la pudo arreglar. Llamaron al profesional. El profesional vino, vio la máquina y dio un golpe en un extremo a la máquina. La máquina comenzó a trabajar. Entonces pasó la cuenta de cobro. Y en la cuenta de cobro decía $1.000.000. Y el dueño dijo, pero ¿cómo así? Si usted solamente vino y dio un toque. Dijo, exactamente, mi conocimiento y mi profesión vale. Dios actúa como a Él le place. El problema está que en este siglo, donde todos los avances están, yo me imagino el tiempo en que José estaría, yo me imagino titulares en Face. El hijo del patriarca Jacob, la esperanza nacionalista judía, fue vendido por los hermanos. ¿Qué pecado cometió? Que Dios le dio la espalda y sus hermanos no se lo aguantaron y lo tuvieron que vender. Noticia saldría. Otra noticia. Fue metido a la cárcel por meterse con la mujer de su patrón.
La violó. Y comienzan todos los críticos y los analistas y los intelectuales. Yo sabía, el Señor me lo mostró, pero ¿cómo va a ser eso? Impío, pecador. Menos mal que en ese tiempo no había la tecnología, Face ni las páginas. Ten cuidado. El proceder de Dios, tú no lo vas a conocer. Pero de algo tienes que ser responsable y tu responsabilidad es creer. Nadie se puede acercar a Dios si no cree. Tu milagro Dios lo va a dar, sí, pero es que hay un problemita. El problema es que en Dios no hay tiempo. El tiempo es nuestro. Dios vive en un eterno presente. Así que tu responsabilidad es creerle a Dios. Tu responsabilidad es orar. Tu responsabilidad es esperar. Pacientemente esperé en Jehová mi Dios, y Él oyó mi clamor y me ayudó, dice la Biblia. Porque es que Dios se toma su tiempo. Imagínese 16 años de preparación en la vida de José. 16 años, 25 en Abraham, 40 en Moisés, 13 en Pablo, 33 años en Jesús, 3 años más. Entonces, tú tienes que ver eso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Retomemos la carta. Del capítulo 9 al 11, vemos que los elegidos han rechazado el llamado que se les hizo de acuerdo a su elección. Dios los eligió. No lo podemos negar. Dios eligió a Israel. Pero ellos no atendieron y rechazaron el llamado que se les hacía. Pero otros que no fueron elegidos son llamados y ellos sí responden al llamado. Entonces en la mente judía era inconcebible. Por eso el apóstol dice, ¿quién puede entender la mente del Señor? ¿O quién es su consejero? O mejor dicho, ¿quién se acercó para decirle, no, Señor, así no es, Señor? No, tú te estás equivocando, Señor. Ay, trátame con amor. Hace poco publicamos un post, un versículo, y hablábamos por qué Saúl no pudo derrotar a Goliat. Muchos me escribieron, yo no respondí. No era la voluntad del Señor, ¿tú cómo sabes? O sea, ¿todas las veces te vas a escudar en que no es la voluntad de Dios? No. Lo que pasa es que Saúl no tenía el accionar en el campo de batalla, ni tenía las victorias que tenía David. Y las victorias se logran cuando tú estás en el campo de batalla. Cuando sales de una prueba, entras a la otra, sales de esa y entras a otra, y parece no terminar. Entre cada prueba y cada lucha hay una formación. Hay una formación. Y es que Dios se había de manifestar. Dios ha obrado y estaba obrando desde el cumplimiento de la profecía, cuando para el pueblo de Israel se enmarcó en Juan el Bautista. En Juan el Bautista se empezó a marcar, como en nuestros tiempos, a través de la profecía, se está enmarcando muchas cosas. Un amigo escribió, salario del día, 33,000 pesos. Carne, 31,000 pesos el kilo. Se ha venido y se está cumpliendo a nuestros ojos.
Así que para Juan el Bautista era el momento, era el tiempo, pero los judíos, por su intelectualismo, no veían el proceder de Dios, por lo tanto, no lo aceptaron. En ese mensaje era claro por qué Esaú no logró derrotar a Goliat. No es porque Dios no lo quería, no, error. Si usted mira la Biblia, la doctrina bíblica, el actuar pertenece a nosotros. Y alguien dirá, hereje, no, un momento, vaya a la Biblia. Cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, Moisés clama a Dios, y Dios, ¿qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué has hecho con esa vara? Pues divide el mar y camina. Hay tiempo que tú no tienes que empezar, Padre Celestial, Señor. Y te quedas ahí, Padre, será tu voluntad. Y empieza usted a buscar y a justificarse. Ay, tu palabra dice, estad quietos. Y entonces son las 11 de la mañana y usted está durmiendo. Señor, estoy quieto, Padre. Perezoso. No. Ellos sabían de Jesús. Y lo vamos a ver. Abra su Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Había una elección, pero ellos no aceptaron esa elección, no respondieron al llamado. Versículo 35. En cada nación Él acepta a los que temen y hacen lo correcto. Versículo número 36. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. ¿Para quién era la buena noticia? Para Israel. ¿Cuál era? Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Recuerde que la palabra Señor es Dios. O sea, Jesucristo es Dios de todo. Versículo número 37. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Bautismo significa sumergir. Cuando la persona baja a las aguas, muere al pecado. Cuando se levanta, resucita. Ese era el bautismo de Juan. Juan predicaba el bautismo del arrepentimiento, de que Israel reconocía su pecado, moría a él, resucitaba en vida nueva para esperar el cumplimiento del Mesías. Pero Israel no lo entendió. Versículo número 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Mire la palabra. No está diciendo que Dios es el mismo Jesús de Nazaret, es el mismo Espíritu Santo. No. La palabra de Dios me está hablando de dos personas. Que Dios ungió a Jesús, a la persona Jesús de Nazaret, que era 100% Dios, 100% humano, pero lo ungió ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Después de esto, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros, dice Pedro,
los apóstoles, somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en una cruz. Versículo 40. Pero Dios, o sea, Dios Padre, lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, versículo número 41, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Ahí está nuestra fe, nuestra base doctrinal. Cristo murió, pero ha resucitado. Versículo 41. Y él nos ordenó que predicásemos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es, el 42, sí, perdón, me equivoqué, 42, de que Jesús, versículo número 42, acá me equivoqué, corrijámoslo de una vez porque después, versículo número 42, dice, no al público en general, sino que a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuésemos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con él después de que se levantó de los muertos. Ahora sí, versículo número 42. Este es el 41, versículo número 42. ¿Qué dice la Biblia? Y él nos ordenó que predicásemos en todas partes y que diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos los que están vivos y de los muertos. Ya le explicaré, esto tiene una doctrina fuerte. Versículo 43. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonan los pecados por medio de su nombre. Aquí está claro, no hay otra manera de que tú seas perdonado. Tienes que reconocer a Jesús de Nazaret como tu Dios, como tu Señor. Tienes que reconocer que a través de su mensaje hay perdón. No hay alma, no hay oración, no hay rezo, no hay nada que te pueda sacar del purgatorio, que no existe. Nada. Dios no se va a apiadar de tu alma muerto. Tú una vez te mueres, Dios no se va a apiadar, no. Porque es en vida cuando tú recibes al Señor o lo rechazas. No es por obras. El Evangelio no se fundamenta porque hayas ganado a toda Colombia para Cristo. El fundamento nuestra fe no se basa sobre que te paraste en un parque a predicar y te pegaron y te llevaron a la cárcel. No, eso no. Eso es parte de tu ejercicio. Eso es parte de tu responsabilidad. Punto. Tú te salvas porque crees en Jesucristo. Punto. La Biblia lo habló, sí. Los profetas lo dijeron, sí. Versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Versículo número 45. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Esto es lo que se refiere Pablo. ¿Quién puede entender la mente de Dios? O sea, ¿quién puede cuestionar que un criminal Dios lo perdone? ¿Quién puede cuestionar que Dios use a quien se le plazca para anunciar su palabra? Ay, no, es que ese, si usted viera,
No puede predicar. ¿Quién eres tú para decir que no puede predicar? Si en Dios hay perdón. Entonces, ¿estamos de acuerdo a tu doctrina? ¿A tu intelectualismo? Yo tengo muy claro que cuando Pablo llegó a los pies de Jesús, Pablo derrumbó su intelectualismo. Pablo no se puso a discutir sobre la ley con el autor de la ley. ¿Qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Uno tiene que derrumbar sus argumentos teológicos, doctrinales, intelectuales en la presencia de Dios. Porque entonces termina uno siendo uno más de los fariseos, de los saduceos, de los líderes religiosos que entregaron a Jesús. Hace poco se convirtió un hombre al Señor y ya lo están criticando. Ay, otra vez empezó a cantar sus pepas y sus vainas. ¿Quién eres tú para meterte y saber qué es la vida de otro? Métete tú con Dios. Busca tú a Dios. Busca al Señor. Estás tú en tus problemas, pero miras más por los demás que por ti mismo. Versículo 46. Los que oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios, entonces Pedro preguntó, versículo 47, pues ¿quién puede oponerse a aquellos sean bautizados ahora que han recibido al Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Ya vuelvo y le digo, el bautismo que Pedro dijo, bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados, no quiere decir que solo Jesús y ya solo Jesús. No, usted no puede negar toda la historia del Antiguo Testamento. Porque es que en el Antiguo Testamento se manifestó el Padre. El Padre, Dios Padre, es el esposo de la nación judía. La Biblia lo dice. Yo no puedo mentir. Vaya a la Biblia. Ahora la esposa de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Entonces Dios tiene dos esposas. No, mi hermano. Dios trató con Israel, trata con Israel. Dios paró su reloj. Entiéndelo. Porque una vez la iglesia sea llevada al cielo, continúa el trato de Dios con Israel. Por eso el apóstol dice que hasta que llegue la plenitud a los gentiles, o sea, en otras palabras, el evangelio sea predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Pero la evangelización, la salvación a través del tiempo de la gracia por medio de Cristo, porque Israel seguirá su curso y será salva, porque también tendrán que reconocer a Jesús de Nazaret como su Señor, su Mesías prometido. Así que todos los religiosos, tú puedes tener 1000 cosas en tu cabeza y empezar a criticar mi sermón y mi prédica y argumentarme con 1000 cosas, pero te va a pasar lo mismo que le pasó a este Nicodemo. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:1. Juan 3:1. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. O sea, un líder. Pertenecía al Sanedrín. Pertenecía a la crema innata de los que sabían la ley, de los que decían se hace esto, no se hace aquello. Versículo 2 de Juan 3:2. Una noche fue a hablar con Jesús. Le dijo Rabí, o sea, le dijo maestro, lo reconoció como un líder religioso también. Rabí le dijo, todos sabemos, o sea, todos quienes son los líderes religiosos, porque la Biblia dice, vino un líder religioso, todos sabemos quiénes eran los líderes religiosos. Sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. O sea, Nicodemo en su intelectualismo sabía que Jesús era la persona que predicaron y anunciaron los profetas. Pero resulta que no se ajustaba al molde de los otros religiosos porque les acababa el negocio. Entonces prefirieron ellos dar muerte a Jesús cumpliendo la escritura para que supuestamente su negocio no se cayera.
Las señales y milagros que haces son la prueba de que Dios está contigo. ¡Oh, aleluya! Dios está contigo. La prueba. Tú tienes que derribar tu argumento que te enseñaron y aprendiste y dijiste a otros de que una persona que peca no tiene perdón de Dios. Ya, excomulgado, como la Iglesia Católica. Ya, lo excomulgaron. Compañero, nada puede. No. Eso no es bíblico. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya esperanza hay perdón. Pero tú no puedes seguir pecando. Porque igualmente, cada vez que tú pecas, Dios se aleja porque Dios no soporta el pecado. Pero si tú te arrepientes, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo. El arrepentirse es reflexionar y decir, hombre, no vuelva a hacer eso. Por Dios santo, no lo puedo hacer. Ahora mire lo que dice la Biblia en otra parte de la Biblia, en Juan 9:16. Juan 9:16 dice, algunos de los fariseos decían, ese tal Jesús no viene de Dios porque trabaja en el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Mire que ellos se contradecían. Ellos decían, trabaja el día sábado. Se supone que el día sábado era un día de descanso. Se supone que el día sábado no se hacía nada. Pero es que Israel había perdido el propósito espiritual que hay en guardar el sábado. Escúchalo bien. El guardar el sábado no es un día mecánico, natural, humano. No. El guardar el sábado tiene un tinte espiritual. Y tiene el tinte espiritual, ¿por qué? Porque Dios desea que tú descanses, que lo mires a Él, que reflexiones en Él, te goces en Él. Dios hizo la creación. ¿Y qué dice la Biblia? Descansó. O sea, ya terminada la creación, ¿qué más tocaba hacer? Pues hacer otra tarea. Tú no puedes terminar una tarea y empezar otra y decir, no he terminado la anterior. Por eso Jesús muy claramente dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, Él no ha cesado de trabajar. Él quería mostrarnos la verdadera esencia de guardar el sábado, que es nosotros guardarlo. Yo lo guardo y lo guardo todos los días. ¿Por qué? Porque dejé de pecar. Por eso la Biblia dice, hay otro día que se dio. O si no, Josué no hablaba de otro día. O sea que espiritualmente cuando dejo de pecar, descanso de hacer lo malo y entro en comunión con Dios. ¿Ya entendiste? Ese era el fundamento. Pero ellos se contradecían. Juan 9:33. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no había podido hacerlo. Mire lo que ellos dicen. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría haberlo hecho. Versículo número Juan 19:39. Vámonos para Juan 19:39. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y óleo. O sea que Nicodemo de aloe. Nicodemo quedó convencido de que verdaderamente Jesús es el Mesías. Pero le daba miedo decirlo abiertamente. Hechos 10:38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto era una locura. Esto para la mente judía era una barbaridad. ¿Cómo así, Pablo,
que tú que conoces de la ley, educado a los pies de Gamaliel, vienes a decirnos tremenda tontería, tremenda babosada? No, ¿qué te pasa? Y es como hoy en día todos, un poco de religiosos que ni siquiera ellos son capaces de entrar al reino del cielo, ni dejan entrar, publicando tanta basura y babosada en internet. Y lo único que hacen es desmeritar el evangelio y la cruz de Cristo. Por eso ellos decían, ¿quién entiende la mente del Señor? Y es que este es el consejo o el concepto de Dios para el intelectual irrazonable. Hay gente que es intelectual, pero no razona. Se han leído tanto que su razón no la pueden conectar con su cerebro. Cerebro. Bueno, cerebro. Bueno, no la puede conectar con esa parte del cuerpo. Porque la mente natural no puede entender a Dios. Dios lo dijo varias veces a Israel. Vámonos, Isaías 40:13. Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? O sea, tú eres capaz de decirle a un profesional, ¿por qué haces eso así? Yo recuerdo un amigo que me enseñó una receta del arroz y él dejó grabar. Pero yo después le pregunté por qué me dejó grabar. Dijo, porque el secreto es en dar la mezcla ideal. O sea que el profesional es profesional y guarda sus recetas, guarda sus secretos, porque así su profesión lo hace. Pero el carnal no. El carnal dice, pero ¿cómo hace eso el Señor? Ay no, eso tiene que ser otra cosa. Y empieza una serie de cosas que uno dice, ay Señor. Mira lo que dice Job 15:8. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Job 21:22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgándole a Él, a los que están elevados? O sea que nuestra mente no alcanza a comprender la grandeza de Dios. Pero hay una manera de regocijarnos en este tiempo. Y una manera de regocijarnos, ¿cuál es? Lee conmigo 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice la Biblia? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, de Dios. ¿Quién le instruirá? O sea, ¿quién le dirá, usted, ¿por qué hace eso? Bestia, ¿por qué hace eso? No, nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿O quién le instruye? Mas tú tienes la mente de Cristo. Recuerda que tener la mente de Cristo hay que ser espiritual. Cuando tú eres espiritual, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Porque el propósito fundamental del Espíritu Santo no es que te caigas. No. No es que te rías. No. No es que te unja. No. Ese no es el ministerio. El ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo. Cuando el Espíritu Santo te muestra a Cristo y tú te ves parado en la posición en Cristo,
el pecado no te gobierna. El pecado no te puede controlar. Porque ahí tienes la mente de Cristo. Y la tienes ¿por qué? Porque conoces a Cristo, porque se hace vivencial en tu vida, porque se hace real a tu corazón y empiezas a obedecer todo lo que a Él le agrada. Por eso corresponde al hombre de Dios ser humilde. Hay muy pocas veces que uno pueda entender las razones de por qué Dios actúa así. Pero el apóstol le dice al intelectual, al religioso, al fanático, ¿pero por qué se predica? Versículo 34 de Romanos 11. Romanos 11, 34. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? No hay nada más absurdo que un hombre contender con Dios o que encuentre fallas en sus planes. Sí, hay gente que dice, pero ¿por qué Dios lo permitió? Señor, tú eres malo, Señor, tú me dejaste, Señor. No, lo que pasa es que usted no ha entendido, no le ha creído, porque recuerda que Dios no muestra sus planes, Dios muestra resultados. Es algo increíble ver cómo José, una vez vendido como esclavo, metido en una cárcel, ¿quién daba un peso por ese hombre? Nadie. Pero Dios lo saca de allí, lo libra de las prisiones de la muerte y lo hace Señor de Egipto. Y Él es un tipo de Cristo, porque Cristo se hizo pecado, fue culpado como José, inocente fue, porque no cometió pecado, pero fue llevado a las prisiones más bajas, destruyó al diablo, le quitó las llaves del infierno, el poder de la muerte, y ahora se lo ha dado a la iglesia. Y tú te la pasas lamentándote porque Dios no te ama, porque Dios no te quiere, porque Dios se ha olvidado de ti. ¿Y qué más quieres? Que te ha dado el poder sobre toda fuerza del enemigo. La Biblia no dice, hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La Biblia no dice que Satanás está bajo los pies de la iglesia. La Biblia no dice que tú eres heredero y coheredero con Cristo. Lo que pasa es que como Dios no te da lo material, no te da la casa, no te da el carro, no te da lo que tú necesitas, entonces Dios es malo. No, créele a Él. ¿Cuánto tiempo pasará para que llegue tu respuesta? Yo no lo sé. Pero una cosa sé, es que Dios no falla. Dios no llega ni antes ni después. Él llega en el tiempo justo. Él llega en el tiempo justo. Nosotros con mi esposa añorábamos algo y tuvieron que pasar 14 años para poder tener algo. Y todo es un proceso. Todo. Y a veces uno no lo entiende y uno se desanima. Y uno como que trata, no, pero Padre, tú lo prometiste, Señor. Ay, Señor, tú lo prometiste, Padre. Tú lo cumplirás. El hombre habla, piensa y razona sobre las grandes cosas pertenecientes a la mente humana, pero en el campo espiritual y en el plan divino, no. Tú no puedes. ¿Qué dice 1 Corintios 2:11? 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, ¿quién puede saber algo de usted mismo?
pues usted. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Y nosotros, versículo número 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, tú no tienes un espíritu carnal, sino el espíritu que proviene de Dios. Tú eres espiritual. Para que sepas lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que natural, cuando tú le das lugar a tu carne, cuando tú le das lugar a tu mente. Pero Señor, tú lo prometiste, Padre Celestial. No se ha cumplido, Señor, han pasado 1 minuto. Y Dios te mira y dice, para mí no ha pasado nada. Tú, Señor, ha pasado 1 hora. Y Dios, pero en mí no ha pasado nada. Señor, ha pasado 1 año. Pero no ha pasado nada. ¿No has leído en la Biblia que un día para mí son como 1000 años, 1000 años como un día? Señor, y empiezas tú a entrar en tu campo de la carne. Comienzas tú a entrar en tu campo carnal. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas tú tienes la mente de Cristo. ¿Cuál es tu mente? Creer. ¿Cuál es tu propósito? Creer. Aún el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, creyó en su Padre. Porque la gente no ha logrado entender que morir en la cruz no era solamente para pagar los pecados. No. El morir en la cruz era un castigo divino que determinaba quien muriera en una cruz colgado, moría espiritual y eternamente. No había nada que hacer por él, porque así estaba escrito en la ley. Maldito. ¿Quién lo maldecía? Dios mismo. Todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Pero aún así él creía que su Padre lo iba a levantar de la tumba. Él lo creía. Tanto así que encomendó su espíritu a él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que llegó a las profundidades, no fue hallado culpable, porque era un reo inocente que moría por tu culpa y por mi culpa. Y así la muerte no le pudo retener. Por lo tanto, le arrebata las llaves, le quita todo al maligno y se lo da a la iglesia, que eres tú. Tú no puedes conocer el plan, el misterio, lo que Dios tiene. No. Tú tienes que ser capacitado por el Espíritu Santo para saber esperar. Por eso la esperanza del cristiano no avergüenza, porque la esperanza es nuestra fe. Un barco grande, no sé cuántas toneladas puede tener, es sujetado por una ¿qué? Llegan un barco grande y botan una ancla pequeñita y el ancla va sobre el mar, se ancla sobre una piedra
y puede venir la tempestad más grande, pero esa ancla pequeña sostiene a una gran nave. Nadie podemos entender la mente de Dios, pero sí podemos decirle: Señor, yo sé que tú estás obrando. Señor, yo sé que tú estás obrando. Aunque mis ojos de la carne no lo puedan ver, yo sé que tú estás obrando en mi familia. Tú estás obrando en ese hijo inconverso. Tú estás obrando en ese hombre inconverso, en esa mujer inconversa, en esa hija inconversa, en ese padre inconverso, en esa madre inconversa. Tú estás obrando, Señor. ¿Qué me compete a mí creerte y dar testimonio? No llegar a toda hora: Satanás, hijo del diablo. No. Tú tienes que entender que mientras una persona vive en su carne, no entiende lo espiritual. Y usted que es entendido, pues ¿cómo lo va a tratar mal? Más bien dé testimonio del amor de Dios, que a través del amor, que es lo que habla el capítulo 12, tú vas a ganar a tu familiar, ya sea quien sea, para el Señor. Pero si tú eres de los que gritas, maldices: ay, el Señor me ha prometido la victoria, ay, aleluya, das la espalda: Señor, tú me cumpliste. Y el Señor: pero es que estás en el proceso. Señor, tú me dejaste. Pero es que estás en un proceso. Libra esa victoria. Gánala. Mata a ese oso, porque todavía te queda un león por matar. Y terminas tú de matar a ese oso, y terminas tú de matar a ese león, y te queda un gigante grandísimo por matar. Señor, maté el oso y al león, pero ese gigante tú no dijiste nada, Señor. Pues es que ya estás capacitado para destruir aún más. Los gigantes tienen sus problemas. Yo no lo veo así, Señor. Que tienen sus problemas, hombre. Pero, Señor, no lo veo así. Pues póngase las gafas. Señor, las gafas. Ay, sí. ¡Tum! Te pones las gafas espirituales. ¡Ay, Señor, no veía! Ese no es nada. Ese gigante no puede ver. Ese gigante no puede coordinar. Ese gigante tiene problemas. ¡Oh! Padre, en el nombre de Jesús lo destruyó. Y lanzas tu piedra y lo destruyes. Ponte las gafas. ¿Quién podrá entender la mente del Señor? Pero el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Termino con esto porque ya el tiempo se fue. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Muchas gracias por su tiempo. Todavía nos queda por estudiar el 35 y 36. Espero que no te canses. Espero que este programa sea de bendición a tu vida. Bendícenos, no mandando una ofrenda. No, ahí no van a aparecer nuestras cuentas. No, nada. Nada va a aparecer, solamente compártelo. Creemos que lo que damos de gracia, recibiremos de gracia. Y creemos firmemente que Dios es poderoso para bendecirte. Comparte este programa, comparte este mensaje, que Dios tiene algo grande para ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.